Bien, vamos a otra cosa. Tras el cambio de mando registrado este domingo en Argentina, la expectación ahora está en las primeras medidas que va a dictar el nuevo presidente Javier Milei, quien deberá iniciar una nueva gestión política y económica en el país trasandino. Vamos a profundizar en este tema. Para esto vamos a tomar contacto con Jaime Baeza, académico del Departamento de Estudios Públicos de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, Jaime, por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal, Jaime? Bienvenido. Hola Carla, hola Davor, gusto en saludarlos, ¿cómo están? Igualmente. Bueno, Jaime, analicemos lo que ha sido estas últimas 24 horas tan intensas para Argentina. Lo que vimos ayer finalmente, ¿fue un cambio de gobierno o asistimos ayer a un cambio epocal en lo que es la trayectoria en los más de 200 años de independencia de Argentina? A ver, yo separaría dos cosas acá. Lo primero, efectivamente, es un cambio de época en términos de lo que significa Javier Milei para el sistema político argentino, para el sistema de partidos en Argentina, lo que significa de una tradición política vinculada a la importancia del Estado, vinculada a los programas sociales que están vinculados al Estado. Es decir, eso sí es un cambio de época. Ahora, de alguna manera, Milei lo que quiere es volver a una tradición más antigua, o es lo que al menos él pretende decir, que es volver a la época de la generación del 37 o del inicio de la República Argentina. Él hace muchas alusiones a Alberdi, que es el redactor de la Constitución de 1853. En el fondo, él tiene una suerte de reminiscencia a la tradición o a la historia argentina más profunda, por un lado, y por otra, es un cambio de época, pero es un cambio de época que está mediado por una realidad política en la que él se encuentra, donde está en franca minoría, en una minúscula minoría en ambas cámaras del Congreso, y donde hay una cultura política que no necesariamente cambió. Es una república federal, donde a cargo de las provincias no está la gente de Milei, donde a cargo de las intendencias, las municipalidades, no está la gente de Milei. Por lo tanto, sí, es un cambio de época, pero un cambio de época acotado. Yo creo que tendríamos que ser cuidadosos en decir cuánto va a cambiar Argentina en términos profundos, la Argentina profunda, podríamos decirlo. Claro, por ahora uno piensa que esto es una propuesta y que son ideas que pone Milei sobre la mesa, pero ideas que obviamente rompen con lo que venimos viendo y conociendo de Argentina en el último tiempo. Ayer Milei fue extremadamente duro y honesto, diría yo, en decir, no hay plata, aquí el shock sí o sí tiene que venir, esto va a empeorar la pobreza, va a empeorar el desempleo, pero este es el último trago amargo porque esta es la única manera de reconstruir este país. ¿Va a aguantar Argentina algo así, crees tú, Jaime? ¿Qué pasa con los gremios, con los sindicatos? ¿Qué pasa con las ayudas estatales que han sido parte también como neurálgica de la forma de vida de los argentinos en los últimos años? Esa es la gran incógnita, Carla. Si va a poder resistir y manejar la calle. Y eso es algo que lo han dicho unánimemente todos. Y de alguna manera, manejar la calle significa también manejar los tiempos políticos con el Congreso. Si bien él ha comenzado en estas últimas 24 horas con decretos de necesidad y urgencia, que son decretos que a partir de la reforma constitucional de 1994, y que utilizó particularmente Carlos Saúl Menem en su minuto, puede tomar medidas legislativas sin consultar al Congreso y por tiempo muy limitado. En algún minuto va a tener que sentarse a negociar con el Congreso. Es decir, su primer DNU fue la reducción a 9 ministerios del gabinete, que aunque parezca simbólico, tiene un contenido más de fondo, y ese contenido más de fondo tiene que ver con la reducción del aparato del Estado. Son millones de argentinos los que viven del Estado y que no van a poder ser despedidos de un día para otro. Eso es lo primero. En realidad los ministerios que desaparecen quedan subsumidos en secretarías, ¿no? Lo que podría ser en Chile una subsecretaría. Pero además, y esto también es importante señalarlo, va a tener que negociar los paquetes económicos con un Congreso donde tiene 38 de 257 diputados y donde tiene 7 de 72 senadores. Alguien me va a poder decir, bueno, pero el PRO, la Alianza Juntos por el Cambio, que tiene hoy día ministros importantes como la ministra del Interior, o sea, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, o el ministro de Defensa, Petri, tiene una incidencia, bueno, eso llevado a la realidad no es tan así, porque va a tener que negociar proyecto con proyecto, incluso
con aquellos diputados y senadores que son de la coalición Juntos por el Cambio y particularmente del PRO. Probablemente aquellos que son de la Unión Cívica Radical van a estar más bien en la oposición que en el gobierno. Por lo tanto, ese manejo de la calle tiene que ver cómo es capaz de negociar con las distintas facciones del peronismo, es decir, el peronismo federal o el peronismo que viene del gobernador Schiaretti en Córdoba. Es decir, va a tener que generar una capacidad de diálogo con actores fundamentales que a su vez sean capaces de dialogar con los sindicatos y contener de algún momento a la calle. Si no es capaz de contener la calle, probablemente el panorama va a ser mucho más sombrío para el presidente Milei. Jaime, pero ¿cómo está esa Argentina que no es la que va a estar en la calle, sino la que estuvo ayer aplaudiendo a Milei, que nos impresionó a nosotros? De hecho, se recordaban los mejores tiempos de Juan Domingo Perón. Milei decía lo que decía y lo aplaudía, decía voy a apretar el cinturón, viene más pobreza, viene más inflación, viene la política de shock, y era aplaudido con algarabías en varios de los discursos que dio en el día de ayer. Esa esperanza de la Argentina, esa sociedad desde el norte hacia el sur, ¿hasta cuándo lo va a aguantar, más allá de lo que pueda pasar en la calle? A ver, efectivamente, si nosotros hubiéramos transformado la marcha peronista por la marcha de Milei ayer, seguramente la canción habría sido más o menos parecida, ¿no? Y se cambió la figura del general por una figura más cercana en términos etarios y en términos de apariencia, que sería Javier Milei, pero se parecen bastante. Y por lo tanto, la adhesión que genera, particularmente en sectores jóvenes, y eso es algo muy importante de señalar, fue la juventud la que apoyó a Milei, más que sectores tradicionales o incluso sectores de clase media, media baja, que terminaron apoyando a Milei. Hay que pensar que la diferencia con la que le gana a Sergio Massa más de 10 puntos no es poca cosa. Es decir, va a haber un sector de la población que en otros momentos no le tenía paciencia, que hoy día sí le va a tener más paciencia. Eso es una realidad. Pero acuérdense que para generar las revueltas o para generar problemas en la calle no se necesitan las grandes masas. Se necesita un grupo organizado y coordinado, y en este caso sectores del sindicalismo argentino son organizados y son coordinados, y que Milei, a pesar de que tuvo un resultado mucho más sorprendente de lo que se creía, una diferencia de 1 punto en la provincia de Buenos Aires, no significa que tenga a la provincia de Buenos Aires, que sigue siendo un bastión del peronismo más tradicional. Y en ese sentido probablemente la paciencia con el presidente Milei va a venir de otras provincias, probablemente Córdoba, desde Mendoza, y de otras provincias que históricamente habían votado por el peronismo. Estoy pensando en el norte, estoy pensando en Entre Ríos y otras, que probablemente le van a tener mucha más paciencia que lo que le podría tener la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, que no es la ciudad de Buenos Aires, por si acaso. Provincia de Buenos Aires, capital de La Plata. Que es donde está un porcentaje fundamental de la población argentina y donde todavía el peronismo más tradicional, por no decir kirchnerista, todavía tiene fuerza, con un gobernador como Kicillof, que va a ser la figura fundamental de la oposición y que probablemente sería el candidato presidencial en 4 años para enfrentar a Milei. Por lo tanto, es en la provincia de Buenos Aires y en controlar la calle en la provincia de Buenos Aires donde se juega mucho el presidente Milei en términos de controlar esa calle. Y además, pensar que cuando él dice no puede haber globalismo, claro, no puede haberlo en términos de las decisiones que el ministro Caputo, ministro de Economía, va a presentar mañana, pero sí va a tener que entender que no se puede desmantelar un Estado o construir un Estado a la pinta de él, no solo con minorías parlamentarias, sino que por efecto mero del tiempo, ¿no? No se pueden lograr las cosas, probablemente hasta febrero o marzo no va a poder empezar el grueso de sus reformas, viene el verano, vienen las vacaciones, que en Argentina, aunque digan que no lo hay, sí lo va a haber. Efectivamente se está llamando una sesión extraordinaria en materia parlamentaria, pero igual va a haber un bajón de actividad hasta febrero o marzo, o sea, igual va a haber un tiempo en este shock, y además va a tener que sentarse con los organismos multilaterales. Ya estuvo en Washington y en Nueva York antes de asumir y sus resultados fueron mixtos. Si bien les impresiona a los organismos multilaterales la voluntad de cambio, ahí probablemente un profesor de economía es mejor que un profesor de ciencia política para explicarlo. Yo soy un humilde profesor de ciencia política nomás, pero los resultados fueron mixtos, así que habría que esperar.
Ya, ahora, de cualquier forma, hay como, no sé si es una contradicción, pero hay como dos planos de Milei. Hay uno que pareciera muy inmediato, con esta cosa furiosa, el que se vayan todos de la motosierra, de que viene el león y ruge, que da la impresión de que viene un cambio muy rápido, pero al mismo tiempo él también le pone cierto umbral de tiempo a las ideas que tiene, que no es tan corto. Ayer él ya hablaba de un ajuste que debería durar 18 a 24 meses, o sea, hasta 2 años de este último trago amargo, decía él, para que Argentina comience una nueva etapa. Cuando él habla en campaña de su programa de gobierno, siempre lo enfocó en 30 años, porque ayer él decía que recibía el peor gobierno, el peor estado de la nación en los últimos 100 años y que 100 años en el fondo no se pueden mejorar en un solo día, que era parte como de las metáforas o de los ejemplos que él ponía. Desde ese punto de vista, me imagino que igual la sociedad argentina debe entender que esto no va a ser de un día para otro, que esto va a costar y que esto probablemente se va a profundizar para luego intentar salir. Al menos ayer Milei lo dijo con todas sus letras. A ver, Carla, es que tu pregunta tiene un sustrato, podría ser una tesis de doctorado sobre la Argentina. Ah, mira tú. Y si lo dices tú. Servidor que la hizo sobre, y que este humilde servidor que la hizo sobre Argentina, A ver. me costó muchos años entender la cultura argentina. A ver, la política opera sobre muchas contradicciones porque esto es sobre seres humanos. Y dos, el viejo dicho, otra cosa es con guitarra. Milei no puede pretender hacer las reformas cantando la renga, imitando a los Rolling Stones. Eso ya pasó, ese Milei se acabó. Incluso cuando él decía que lo primero que quería hacer entrar es dolarizar la economía, una economía sin reservas. No hay dólares. Donde el mínimo posible para pensar hacer algo, si es que le va bien el control de la inflación, nuevamente un profesor de economía sería mejor que yo, es 1 año y medio. 1 año y medio. En donde las primeras medidas que probablemente asuma Caputo desde mañana tiene que ver con un control muy brutal de la inflación, lo que significa un frenazo en el gasto, lo que significa, por ejemplo, que hubo toda una discusión la semana pasada, qué se va a hacer con los proyectos de infraestructura. Y ahí tienes un problema enorme. ¿Se van a frenar? ¿Van a continuar? ¿Quién los va a financiar? Hablaban incluso, ¿cierto?, del modelo chileno, ¿no?, de concesiones. Eso te iba a decir, que hablaba del modelo chileno de concesiones. Tal cual. Sí, sí. Sí, es que son dos cosas distintas, porque lo que él ha manifestado es que en materia de privatización o de reprivatización, que sería Aerolíneas Argentinas, YPF, materia sanitaria, sí, ahí se habla directamente de privatización, pero en materia de carreteras y otras, en este nuevo Ministerio de Infraestructura, que es una cosa bien grande, bien gigante, ¿quién se hace cargo de esos proyectos? Proyectos que están muchos en marcha. ¿Cómo eso se negocia con gobernadores y con los intendentes? Intendentes que son los alcaldes. Claro. ¿Cómo se negocia eso? Es verdad, Argentina tiene bendiciones únicas. Va a ser un muy buen año para la soja porque ha llovido mucho. Empieza a operar realmente vaca muerta en materia gasífera. Daur, tú que eres del sur vas a entender lo importante que significa en materia de energía. Es decir, vienen cambios muy relevantes en materia de infraestructura que vienen acompañados también de buena fortuna de alguna manera, porque Argentina es un país infinitamente rico. Pero aunque sea un país infinitamente rico, cuando hablamos de 40 o 50% de inflación mensual, complicado. Estamos hablando de que para poder contrarrestar esto van a venir frenazos muy brutales. Jaime, ¿y qué podemos esperar en la región? Ayer no hubo ninguna palabra para América Latina en ninguno de los discursos, por lo menos que yo le escuché a Javier Milei. Eso por un lado, y lo otro es cómo se puede interpretar o si se valora de alguna manera el coraje que tuvo el presidente Boric de ir hasta la República Argentina, participar en el cambio de mando y ser el único representante de la izquierda y de la ultraizquierda de América Latina. A ver, yo creo que el que no haya menciones a América Latina no tiene relevancia para efectos de lo que la canciller Mondino después vaya a hacer. Yo creo que efectivamente la presencia del presidente Boric era lo que correspondía. No se podía esperar otra cosa de un vecino que tiene este nivel de kilómetros de frontera. Pero Lula no fue. Se hizo lo correcto. Hubo guiños importantes.
Lula no fue, y tal vez era mucho pedirle al presidente Lula, pero sí es importante que estuviese el presidente Boric, y ojo, que había otro personaje fundamental ahí con el que el presidente Boric tiene muy buenas relaciones, que es el presidente Zelensky de Ucrania. Eso en materia simbólica también refleja dónde se va a parar Milei, que ya además va a pedir formalmente su ingreso a la OCDE, donde la relación con Estados Unidos va a ser fundamental, pero donde también hay un elemento que no choca con la política exterior chilena, podrá chocar en otros ámbitos, pero en materia de la guerra de Ucrania no choca. Y por lo tanto, ver al presidente Boric al lado del presidente Zelensky, con el que parece que tiene una muy buena relación, no es algo que rompa, y donde además da la impresión de que las relaciones bilaterales van a continuar por un marco de relaciones de Estado, y donde no deberíamos esperar mayores problemas. Ahora, la relación con el presidente Lula efectivamente va a ser más compleja. Probablemente al presidente Milei esto de la famosa incorporación a los BRICS, que había empujado al presidente Fernández, algo que se le va a poner freno de mano, porque no le veo ningún interés al presidente Milei de participar de los BRICS. Pero también en materia de política exterior las cosas no son blanco o negro. Y finalmente, cuando uno asume el poder, entiende que tiene que haber otro tipo de negociación, otro tipo de diálogo, y que no va a ser blanco o negro. Y en ese sentido creo que también el presidente Boric entendió que las cosas no son blanco o negro, y que tenía que estar en Buenos Aires en el cambio de mando. Yo creo que eso también es signo de madurez. Estaba el presidente de Uruguay, que es del signo, como dicen los argentinos, del palo político más cercano al presidente Milei, sin serlo. Él estaría más contento con un gobierno Juntos por el Cambio, ¿no? ¿Cierto? Si hubiera sido la presidenta Bullrich en vez del presidente Milei. Pero hay que entender que incluso con Brasil las relaciones se van a encauzar. Hay mucho de simbolismo también, y que tras bambalinas las cosas se van manejando de otra forma. Jaime, ¿qué rol ves tú que juega el macrismo en todo esto, Mauricio Macri? Y también pensando en que Mauricio Macri también llegaba para hacer un ajuste, para generar un cambio que ojalá fuera duradero en el tiempo, y finalmente eso se trunca y vuelve el kirchnerismo, y hemos visto todo lo que ha pasado después. Ahora con un Macri que además ha sido bien activo y al que probablemente Milei le debe mucho, porque fue el que logra que Patricia Bullrich le vaya a dar un abrazo, que lo apoye de manera explícita y que ahora se convierta además en parte de su gabinete. ¿Qué rol va a jugar el macrismo en el sentido del apoyo que necesita Milei, pero también los eventuales frenos que pueda tener Javier Milei con una coalición que corresponde mucho más a la política tradicional de los últimos años al menos, ¿no? Por lo mismo, la relación no va a ser todo lo fácil que podría mostrar ese abrazo. De hecho, en la negociación del gabinete y en la negociación de las primeras medidas, no solo estos 9 ministros, sino abajo en la Secretaría, fue muy tenso con Macri. Y hubo bastantes roces, por no decir directamente peleas. Porque hay sectores de la Libertad Avanza que no se sienten necesariamente cómodos con la presencia del macrismo o la presencia del PRO. Y por ejemplo, eso se vio con la vicepresidenta Villarroel en lo que se llamaría el gabinete de seguridad, porque Milei lo planteó desde el primer minuto que él se iba a abocar fundamentalmente al tema económico, y que iba a dejar en manos de su vicepresidenta la agenda de seguridad, que es una agenda también muy relevante, sobre todo en algunas ciudades como Rosario, por ejemplo, que han sido muy sacudidas por la delincuencia. Sí. Y sin embargo, la negociación con Macri genera roces importantes. En materia legislativa, probablemente la negociación con el PRO y Juntos por el Cambio en su conjunto, aunque está muy dañada la marca Juntos por el Cambio, porque la Unión Cívica Radical cada vez está más lejano del PRO para los efectos, va a ser proyecto a proyecto. Por lo tanto, si bien está en el gabinete, cuenta con Macri, cuenta con Patricia Bullrich como ex candidata, ¿cierto? No podríamos decir que es parte de una coalición aceptada, que están funcionando como un solo gobierno, sino que por el contrario, va a significar negociaciones muy duras proyecto a proyecto. Jaime, quería volver a lo Más que fue allá del aprecio personal que en su minuto le manifiesta a Macri. Sí. Quería preguntarte por el día de ayer, que fue un día de muchos gestos, ceremonias, de lo que vimos en el Congreso, en la Casa Rosada, después a Milei llorando en el teatro en la noche, pero
casi todas las ceremonias donde Milei se mostró públicamente tenían banderas argentinas y también banderas de Israel. De hecho, él mismo le hizo en sus discursos muchas señales al mundo judío, en esta época en que además estamos viviendo una guerra entre Hamas e Israel. ¿Cómo se puede interpretar eso? ¿Cuál es el trasfondo de esta mirada tan pro-judía o tan pro-Israel que tiene Javier Milei? A ver, las menciones fue porque estamos en Hanukkah, la fiesta de la luz, ¿cierto? La guerra de los macabeos contra el mundo griego. Efectivamente, en ese marco dice, bueno, hay una luz, y esa luz tiene que ver con un acercamiento que tiene el presidente Milei con el mundo judío a partir de un ex estudiante de él. El acercamiento lo ha tenido con una de las comunidades judías particular, que es Chabad, y en ese sentido ayer había un rabino bastante cercano a él. El acercamiento más que a Israel per se, o el acercamiento al judaísmo producto de que él estudia mucho la Torá, y al estudiar la Torá ha tenido un acercamiento al mundo judío, es un acercamiento a Occidente. Y a la defensa de los valores de Occidente, que también están en el sustrato de lo que está pasando. Y en el fondo lo que se ha señalado siempre de Occidente es que lo que está aquí es una visión de mundo. Y esta visión de mundo que tiene que ver con Estados Unidos, con Europa y Israel como la democracia que hay en Medio Oriente, con sus bemoles, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, como toda democracia, pero evidentemente es un alineamiento con Occidente en contraposición con lo que podría haber sido el presidente Fernández en términos de un alineamiento más con el BRICS o con un cuestionamiento de Occidente. Yo creo que hay que enmarcarlo en esa mirada un poquito más amplia. Más allá que él personalmente tiene una aproximación al mundo judío, pero esa aproximación no significa una conversión. Él no se ha convertido al judaísmo, y él lo que dice es que él cumple los preceptos del Benei Noach, los 7 preceptos fundamentales que debe tener todo ser humano que no se ha convertido al judaísmo. Por lo tanto, yo ahí diría que su aproximación es más por el estudio de la Torá, por un tema de los valores del judaísmo, y no tiene que ver en esto absolutamente nada del conflicto. Ya. Bien, pues te queremos agradecer. Y además porque él tenía un acercamiento personal a la fe. Se ha acercado con el Papa también, que está en otra corriente. Reconciliándose con el Papa, con quien Hoy tuvo se están unos llevando entreveros. mucho mejor. Sí. Hablaron por teléfono, y va a ir el Papa. El Papa va a Argentina. Se dice que podría ser abril o mayo. Ojalá le den la fuerza al Papa, que ha estado con Y además, varias ojo, él complicaciones de juró salud. por los santos evangelios. Sí. Sí, o sea, también, pongámosle, Matías, él no se ha convertido. Ya, pues Jaime, vamos a tener que Pero sí seguir tiene un muy de acercamiento que cerca es muy interesante. todos los pasos de Javier Milei, ahora que sí es presidente, con el realismo que ese cargo también implica, a ver cómo va generando distintas cosas concretas, ¿no? Medidas que vamos a conocer probablemente hoy día, mañana y otros días más. Muchas gracias por habernos acompañado. Jaime Baeza, académico del Departamento de Estudios Públicos de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Que Un tengas gusto. un muy buen día. Gracias, Jaime, como siempre, un placer. Que estén bien, gracias, chao.